Muy bien, bienvenidos a un video más de la asignatura Programación de Robots Industriales. Hoy vamos a hablar acerca de la selección de robots. Antes de eso, bueno, vamos a explicar un poquito acerca de las aplicaciones que hay de estos robots. Bueno, hay que saber que las aplicaciones de los robots industriales son tan variadas como la industria misma. Así que hacer una lista exhaustiva pues sería muy complicado. Sin embargo, podemos dividirlas, ¿no? Más o menos de esta manera como se ve aquí. Lo primero y la aplicación quizá más grande o la más común que se le da a los robots industriales es la manipulación en general. Aquí existen dos cosas, algo que le llamamos pick and place y otro que le llamamos handling, ¿no? Entonces, el pick and place se refiere a manipulación de objetos a través del espacio donde nada más nos interesan dos puntos, el punto de inicio y el punto de final del movimiento como tal, y la trayectoria normalmente no es tan importante, se hace a la mayor velocidad y por la trayectoria más corta entre dichos puntos, ¿no? A diferencia del handling, que vendría a ser igual, ¿no? Una manipulación de un sitio a otro, pero nos interesa mucho la trayectoria por la cual se va a trasladar del punto A al punto B. Esto puede ser necesario debido a, por ejemplo, si es un robot que tiene que sortear obstáculos a través de los sitios por donde va a ir pasando, o si se requiere algún manejo de algo más preciso, por ejemplo, como el robot de cirugía que habíamos visto en el video pasado, pues obviamente no nada más nos interesa el punto inicial y el punto final, sino también la trayectoria, que sea inclusive no nada más la trayectoria espacialmente, o sea, por dónde va a pasar, sino también a qué velocidad lo va a realizar. Entonces, esa es como una diferencia entre esos dos tipos de manipulación, pick and place, donde no nada más nos interesa punto inicial, punto final, y handling, donde nos interesan las trayectorias. Un caso específico de handling, por ejemplo, podría ser precisamente la soldadura. Los robots que se dedican a hacer soldadura, precisamente se necesita dar no nada más las características de la trayectoria, sino también la velocidad a la cual lo van a estar realizando, la distancia que hay entre el efector final, que es el soplete normalmente, y ¿cómo se llama? Y el cordón de la soldadura o el material que está uniendo, es bien importante, ¿no? Hasta el ángulo de aplicación, entonces todo eso se tiene que considerar a la hora de realizar soldadura. Lo mismo ocurre con la pintura, aunque suele ser como más alejado del objetivo, el efector final estar más alejado, de todas formas nos interesa mucho la trayectoria, la velocidad a la cual lo hace. Ensamblaje de partes y de piezas, normalmente el ensamblaje son robots más robustos que logran soportar una mayor carga a diferencia de los anteriores, ¿no? Los robots de empaquetado, que son quizá los más simples que hay o los que necesitan menos articulaciones para realizar la acción, y que también suelen ser de índole más industrial pesado, ¿no? Y la inspección, que es implementar sistemas de visión que ayuden a conocer el estado de una pieza para su postprocesamiento o su descarte como una pieza final terminada. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de robots industriales, existen muchísimas más, pero digamos que estas son las más comunes en la industria, ¿no? Vamos a explicar algunos conceptos que son inherentes a cada robot industrial. Estas características de los robots nos permiten hacer una selección adecuada para la aplicación que nosotros vamos a hacer en la industria, ¿no? Ya sea que vayamos a hacer alguna de esas actividades que estaban descritas en la diapositiva anterior o alguna nueva que no esté incluida en esa lista, siempre nos van a importar estas características para elegir el robot correcto para mi aplicación. Entonces, el concepto siempre más importante en cualquier robot industrial es la carga, lo que llaman en inglés payload, que sería la capacidad que tiene el robot de soportar objetos en su efector final, ¿sí? El efector final es este lugar al final del robot, lo cual ya habíamos mencionado en el video pasado, ¿no? Entonces ahí nosotros, si es un robot, por ejemplo, de manipulación de cualquier tipo, normalmente tiene que sujetar piezas y llevarlas, transportarlas a otro lugar. Entonces la carga máxima que puede soportar es bien importante. Aquí tenemos dos ejemplos, un robot que es
de 5 kilogramos de carga máxima y un robot que soporta hasta 125 kilogramos, ¿no? Estás hablando de una capacidad muchísimo más grande de uno respecto al otro y estás hablando también de un consumo energético muy, muy distinto, de un tamaño muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el propósito de tener robots tan pequeñitos de carga, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito médico y en el ámbito de fabricación de medicamentos, por ejemplo, normalmente no necesitas robots que soporten tanta carga como el que estamos viendo al inicio de 125 kilos. A lo mejor con un robot que soporte 5 kilos, pero que sus movimientos sean más precisos o que sea más pequeño para ahorrar espacio, es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la diferencia que hay. Existen robots industriales que soportan hasta 1 tonelada de peso, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones podrían requerir tanta carga? Yo me imagino, por ejemplo, el soporte de piezas automotrices, ¿no? El ensamble de automóviles, cuando tienes robots industriales que construyen o que ensamblan los carros, los automóviles, es posible que necesites cargas tan elevadas, pero no es tan común. Digamos que de hecho las cargas máximas, y cuando ustedes lo investiguen por ahí va a haber una actividad al respecto, se darán cuenta, ¿no? Cuáles son más o menos las cargas máximas de las cuales los fabricantes de robots industriales hacen sus máquinas, sí están oscilando por ahí de la media tonelada como máximo, ¿no? Entonces, esto es por el lado de las cargas. Este es la primera característica del robot industrial que hay que considerar a la hora de elegir el más adecuado para mi aplicación. Después tenemos algo que llamamos alcance, y al alcance, pues aquí lo estamos visualizando de forma gráfica, ¿no? En la diapositiva, toda esta zona como color azul, ¿no? Cuando tenemos un brazo robótico y una zona color azul a su alrededor, ¿no? Se refiere precisamente a los sitios más lejanos o cercanos de sí mismo que el robot es capaz de alcanzar. Esto es bien importante porque la longitud máxima del brazo o lo que alcanza máximo el brazo manipulador, pues nos da la pauta de en qué espacio tenemos que realizar nuestros movimientos. Normalmente uno tiene que realizar un movimiento de un sitio a otro, entonces tengo que asegurarme que el robot va a ser capaz de alcanzar o de llegar hasta esa posición como tal, ¿no? Entonces ahí esa área azul precisamente es determinada. Aquí estamos viendo como una especie de corte nada más. Sin embargo, si nosotros viéramos estas áreas de trabajo de manera tridimensional, veríamos que es un espacio en forma de volumen, como si fuera una especie de, ¿qué será? Como casi una esfera cortada a la mitad, porque los robots tienden a no poder moverse en las partes de abajo o inferiores, solamente desde su base hacia arriba. Entonces, si tú quisieras como moverte hacia abajo, lo que tienes que hacer es colocar el robot al revés, ¿no? O sea, que esté fijado en un techo, por así decirlo, y que se manipule hacia abajo. Para eso hay robots específicamente diseñados con esa arquitectura, cuyo montaje no es de piso, sino es un montaje de techo. Eh, es una semiesfera, o bueno, asemeja la forma de una esfera, y hay una zona central en medio del robot donde el robot tampoco es capaz de alcanzar, y ahí se está visualizando con la parte punteada transparente, o bueno, blanca, como el fantasma del robot, ¿no? Donde también hay una zona mínima, un círculo interno, el cual el robot no es capaz de alcanzar. Entonces, eso también siempre, siempre uno lo debe tener en consideración. Entonces, tenemos como una esfera dentro de otra. Ajá, donde la parte azul es donde el robot sí es capaz de alcanzar, ¿no? Entonces ahí tenemos las dimensiones y las medidas. Entonces ahí ya tenemos dos características importantísimas para considerar a la hora de elegir nuestro robot industrial. La tercera de las más importantes sería el rango de movimiento. Entonces, el rango de movimiento es básicamente cuántas articulaciones o cuántas sí, juntas el robot o el mecanismo del robot posee, ¿no? Entonces, aquí en las figuras estamos viendo dos robots, uno que tiene solamente 4 ejes de movimiento y otro que tiene 6 ejes de movimiento. La mayoría de los robots o los robots más conocidos son de 6 ejes de movimientos, que es como el Motoman que estamos viendo ahí en la imagen, el que es color blanco. Dice, este dato depende ampliamente del número de grados de libertad del manipulador, efectivamente, ¿no? De hecho, el rango de movimiento, mientras más ejes tenga, eso provoca que esa esfera azul
que tiene como alcance el robot se haga un poquito más extensa o que esa área muerta en el centro del robot se haga lo más pequeña posible. Normalmente el rango de movimiento, mientras más ejes tiene, más grande es el alcance del robot. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo y vamos a ver en la siguiente cuáles son los ejes de movimiento estándar en un robot de la misma arquitectura que el Motoman, pero de una marca diferente, tiene exactamente los mismos movimientos. Entonces tenemos ejes del 1 al 6, que aquí están numeradas tal cual, y también tienen asignadas una letra a cada una de ellas, ¿no? Esto no es una especie de estándar industrial, pero vamos a asumirla como tal nosotros para esta asignatura, ¿no? Que tenemos un eje un eje S, que es el que le da movimiento a la base del manipulador. Las flechas aquí nos están ayudando a entender en qué sentido sería la rotación, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que estamos describiendo con el eje S es una rotación completa de la base, ¿no? Entonces, la base del robot completa es la que gira. Normalmente gira en 180 grados, eso es como lo estándar, ¿no? O sea, no logra girar la vuelta completa. Hay robots específicos que sí están diseñados para dar vueltas completas, pero la gran mayoría van a hacer movimientos de 180 grados o de 200 como máximo, ¿no? Que es lo que da un potenciómetro, ¿no? O sea, un potenciómetro empieza en 0 grados, por así decirlo, y da la vuelta como hasta 300. Entonces, muchas veces está limitado a ese número, a 300, que no es la vuelta completa. El eje 2, que aquí llaman L, es el movimiento hacia adelante o hacia atrás de la base del manipulador. No quiere decir que se traslada, ¿eh? Todos estos movimientos, si se dan cuenta, son giros, ¿sí? Aquí estamos hablando de una arquitectura de robot basada en la estructura que habíamos nombrado en el video pasado como Puma, donde todas las articulaciones eran rotacionales, ¿sí? Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Aquí tenemos un robot que tiene 6 grados de libertad o 6 articulaciones y todas ellas son rotatorias, ¿sí? Entonces, lo mismo con este eje L, no nos confundamos con que dice ahí adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás es el efecto que tenemos a la punta, ¿no? O sea, en el efector final, o sea, por acá. Ajá. En ese lugar tenemos un movimiento hacia adelante o hacia atrás cada que ese eje L realiza una rotación, ya sea en sentido de las manecillas o en contra de las manecillas. Entonces, el efecto de ese eje es moverse hacia adelante o hacia atrás. En el caso del eje 3, que aquí vamos a llamar U, es un movimiento que sobre el efector final genera un movimiento de rotación hacia arriba o hacia abajo del efector final. Noten que conforme me voy elevando de eje, la cantidad de cosas que hay que mover es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el eje S, en el que está en la base, pues este motor o el sistema que tenga en la parte inferior del robot tiene que mover todo el brazo completo y, por ejemplo, el eje U solamente tiene que mover el antebrazo, ¿sí? O la parte de arriba, ¿no? De lo que sería el brazo robótico. Entonces, los motores van siendo de menor potencia conforme me voy acercando al efector final. Eso ya lo habíamos mencionado también en el video pasado. El eje 4, este está un poquito más complejo de entender, pero piensen que es la rotación del antebrazo. O sea, si por ejemplo el eje U hacía esto, ajá, un movimiento como hacia arriba o hacia abajo, el eje 4 hace esto, ¿sí? Hace este movimiento de rotación que se le llama pitch a este movimiento, ¿sí? O sea, bueno, aquí parece que estoy moviendo la muñeca, ¿no? Pero en realidad hay que mover todo el antebrazo de esta manera, ¿no? De ahí tenemos el eje 5, que sería el giro del efector final, o sea, solo el sitio donde está la herramienta, que aquí está llamado con la letra B, o sea, es un movimiento como de la muñeca, ajá, de esta manera. Entonces, ese es el movimiento del efector final. Normalmente, los robots que tienen estos dos movimientos finales, que es el B y el T, son aquellos que requieren posicionar las herramientas respecto a, a las piezas que está trabajando de manera específica. O sea, por ejemplo, un robot soldador necesita colocar el soplete en un ángulo muy específico para que la soldadura sea buena. Entonces,
pues ese tipo de operaciones requieren estos dos movimientos, el B y el T. Entonces, el T no es otra cosa más que la muñeca solita, solo la muñeca haga este movimiento de giro, y ese sí normalmente es un giro de 360 grados, o sea, completito. No está limitado a 180 nada más, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 6 ejes de movimiento estándar en un brazo robótico. Ahora, hay que considerar que dependiendo la arquitectura del robot, ¿sí? Algunas de estas cosas no aplicarán. Por ejemplo, un robot tipo Delta, que es un brazo robótico, bueno, yo ni siquiera lo calificaría como brazo robótico, pero al final de cuentas sí se le considera un robot industrial, ¿no? No tiene esta arquitectura base, ¿por qué? Porque son básicamente tres brazos que se interconectan en la punta, ¿no? O sea, dicho de otra manera, pues es como si en este efector final coincidieran tres antebrazos. Entonces, obviamente, todos estos ejes que aquí ya están mencionados, pues no entran en juego en ese tipo de arquitectura, ¿sí? También en un robot que es cartesiano, por ejemplo, pues los ejes de movimiento para nada son estos, ¿no? Pero estamos hablando de robots de arquitecturas diferentes que no se asemejan a esta arquitectura del brazo robótico. Y como la gran mayoría de los robots industriales son brazos robóticos, como el que estamos viendo en la figura, pues vale la pena decir que son ejes de movimiento estandarizados para todo robot de esta naturaleza. Ahora, lo que habíamos mencionado, la cantidad de movimientos no nada más se limita a decir cuántos ejes tiene, sino también debo decir qué ángulo o a cuántos grados es capaz de moverse en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí ya hay dos mencionados, que el eje 6 o el T normalmente da toda la vuelta o la vuelta completa, y en el eje 1, que es el S, da movimientos de 180 grados, pero todos los demás, o sea, del 2 al 5, también tienen un grado de movimiento, ¿sí? Ya sea que den la vuelta entera o nada más un cierto ángulo, que de hecho en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, en los ejes de la L a la B, tienen movimientos no completos, ¿sí? O sea, van a ser movimientos de 180 grados, inclusive menos de 90, etcétera, ¿no? La gran mayoría tienen esas características. Entonces, estos son los ejes de movimiento estándar. Otra de las características que esta también es bien importante, ¿no? Bueno, conforme ha ido avanzando la tecnología, se ha ido eliminando la necesidad de fijarnos demasiado en este caso, pero al menos al principio, cuando iniciaban los robots, pues sí era algo importante, ¿no? La repetibilidad o la precisión, ¿sí? La precisión es la capacidad que tiene un brazo robótico o un efector final de hacer los mismos movimientos o hacer las mismas trayectorias a la misma velocidad y en la misma posición una y otra vez, ¿sí? O sea, si yo estoy colocando una pieza de un sitio al otro, y es una operación repetitiva, pues yo quiero que el movimiento que realice el robot sea el mismo todas las veces y que no haya de que de repente se equivoque y haga un movimiento más lejano o que haga el mismo movimiento y de repente empiece como a desacelerar y a hacer un movimiento cada vez más lento. Yo quiero que si es un sistema automatizado, pues se haga a la misma velocidad y que sean los mismos movimientos siempre, de tal manera que la repetibilidad es bien importante en ese tipo de aplicaciones. Em, Aquí en la figura podemos ver básicamente qué es lo que queremos, imaginando que estamos tirando flechas a un objetivo. Em, lo que yo quisiera es esto de la figura de aquí abajo, ¿no? Que sea confiable y válido. Eso quiere decir que le estoy dando al blanco y que cada uno de los tiros que yo haga sean cercanos al centro, ¿sí? Como en esta última figura de abajo a la derecha. Ahora, tenemos otras posibilidades, por ejemplo, que haya una descalibración del movimiento, o sea, que sea confiable, o sea, confiable quiere decir que todos pegan más o menos en el mismo sitio, pero si se dan cuenta está alejado del centro, eso quiere decir que no es válido, ¿no? O sea, no estoy llegando al sitio que yo en verdad quiero llegar, entonces, por lo tanto, pues no es un movimiento que se considere válido, ¿no? Ahora, este de aquí arriba, ¿no? Dice que es no confiable, pero es válido en el sentido de que aunque están demasiado alejados del centro, los tiros, digámoslo de esta manera, si yo los promedio, en realidad estoy casi dándole al centro, ¿no?
Entonces, se considera válido, pero no confiable. ¿Por qué? Porque no en todas las ocasiones voy a estar cerca del objetivo. Por ejemplo, en este caso hay uno que estuvo muy, muy cerca, pero por ejemplo está este otro, ¿no? Que se salió en exceso del centro, ¿no? Entonces, a veces sí le va a dar al centro y a veces no le va a dar al centro, de ahí que no sea confiable. Y también hay no confiable y no válido, o sea, ninguna de las dos, o sea, que esté totalmente disperso y que aparte la media de todos esos disparos, ninguna le dio al centro, básicamente, y el promedio de todas ellas no es el centro. Entonces, pues no tiene ningún tipo de validez. Ahora, la gran mayoría de los robots industriales ya van a estar preconfigurados para no errar, ¿sí? O para errar la menor cantidad de veces. Dicho de otra manera, la gran mayoría van a ser confiables y válidos, a menos de que haya un mal funcionamiento del dispositivo, para lo cual pues habría que hacer algún tipo de reparación o llevar a cabo los mantenimientos de manera adecuada. También puede ser que haya un error de calibración, para lo cual ocurriría esto de aquí, ¿no? O sea, que es confiable, pero no es válido. Entonces, ahí lo que se procede a hacer es una calibración del instrumento, en este caso del robot industrial. Entonces, dice aquí que se designa de manera similar a las tolerancias y cuando ustedes vean este dato en las hojas de especificaciones de un robot, van a encontrar, por ejemplo, que la repetibilidad viene en términos de un más menos 0.001, una pulgada, por ejemplo. Eso quiere decir que la variación máxima que puede haber en un lugar al cual quiero llegar es de 0.001 pulgadas. A eso se refiere tanto positivas como negativas. O sea, si quiero llegar exactamente a 10 pulgadas, pues puede llegar al 10 o puede llegar a cualquier valor que esté en un intervalo de más o menos 0.001 pulgadas, ¿sí? Que es muy, muy poquito y la gran mayoría de los robots industriales ya van a venir con unas tolerancias de repetibilidad tan pequeñas que normalmente ya no es un factor que se considera tanto porque pues se cree ya que todos los robots son confiables y válidos o sus movimientos serán confiables y válidos, o sea, buena repetibilidad. ¿Qué otros factores se pueden considerar para elegir robots industriales? Por un lado tenemos el peso, el tamaño, el tipo de la estructura, que es el que estaba yo mencionando hace un momento, ¿no? Si es un robot tipo Delta, si se cuelga en la pared, si es de piso, etcétera, ¿no? El tamaño y el peso van normalmente de la mano, ¿no? O sea, mientras más grande, más pesado es, pero también es un robot que permite mayor carga, por ejemplo, o que eh, tiene quizá menor precisión, ¿no? Entonces, normalmente van de la mano. La velocidad a la cual se puede mover de manera máxima, ¿no? Entonces, esto es bien importante, por ejemplo, en los robots de tipo pick and place, porque nos da algo que se llama volumen de trabajo, ¿no? Que sería la cantidad de ciclos que la máquina es capaz de hacer, ya sea por segundo, o sea, asumiendo que es una máquina muy rápida, o por minuto, que es quizá el estándar, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántos ciclos por minuto es capaz de hacer de cierto movimiento? De tal manera que yo obtenga cuántos ciclos va a ser capaz de realizar en una hora de trabajo, por ejemplo, o en una semana, o en un día laboral, ¿no? Y si el robot cuenta o no con certificaciones para ambientes inocuos, eso quiere decir que, por ejemplo, para la industria alimentaria, pues los robots tienen que estar diseñados con piezas muy específicas y con arquitecturas igual diseñadas específicamente para que no se contamine o para que el robot mismo no contamine el objeto, que en este caso serían alimentos, o en el caso de la industria de electrónica, por ejemplo, que el robot no tenga partes que puedan producir partículas que dañen los componentes electrónicos. Y también para trabajo en ambientes peligrosos, por ejemplo, robots que van a estar ante la presencia de polvo o de agua o de cualquier tipo de fluido o de líquido, pues que el robot esté protegido, ¿no? En ciertos factores. Ese, por ejemplo, se le conoce más en la actualidad por mediante los teléfonos celulares, que ahora también hasta los celulares tienen una certificación IP, que normalmente esa certificación es de índole industrial, pero también se está adoptando en la industria de los celulares para determinar si el teléfono va a ser capaz de soportar o no, por ejemplo, ser sumergido en agua o si va a soportar salpicaduras o si va a soportar polvo en general. Entonces, esos serían algunos factores que nos sirven para elegir el mejor robot industrial para nuestra aplicación. Vamos a hablar un poquito acerca de sensores y de, bueno, actuadores, pero bueno, no quise yo hablar más muy a fondo de actuadores, sino hablar nada más del efector final
que tiene forma de pinza, que es lo más común en robótica industrial, los famosos grippers o sujetadores. Entonces vamos a hablar de sensores y de estos grippers. Los sensores normalmente para un robot industrial se dividen en dos. Los sensores que lleva dentro el robot y que le sirven para determinar su posición, su velocidad y la fuerza que aplican, y los sensores, perdón, externos, que son aquellos que le ayudan a interactuar con su ambiente de trabajo. Entonces, en los sensores internos tenemos tres tipos: los sensores de posición, los sensores de velocidad y los sensores de fuerza. Los sensores de posición son aquellos que le permiten a cada una de las articulaciones saber a qué grado están inclinados o se encuentran, a qué grado se encuentran respecto a la articulación anterior. Eso es bien importante, por ejemplo, cuando trabajo la cinemática del robot, que es la otra asignatura que están llevando ustedes en este cuatrimestre. Entonces, ustedes saben que dependiendo los ángulos a los cuales esté inclinado cada uno de los eslabones del robot, pues la posición del efector final va a variar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para saber a qué inclinación se encuentran cada uno de las articulaciones y de los brazos de un robot? Bueno, pues el robot mismo tiene sensores adentro que le permiten saber esa posición. Entonces tenemos encoders, que son normalmente son ópticos o magnéticos, pueden ser absolutos, pueden ser incrementales, y potenciómetros, que son tal cual estas perillitas, ¿no? Que tienen una resistencia variable y que esa variación de resistencia nos indica en qué ángulo está posicionado nuestro brazo robótico, ¿no? Normalmente esto lo que se hace es que se acoplan a los ejes de rotación de los motores para obtener, no de los motores, sino de los robots, para obtener información del ángulo en el que se encuentran en ese momento. Entonces, esos son los sensores de posición. También tenemos sensores de velocidad para los robots en los cuales nos interesa conocer la trayectoria y la rapidez con la cual realizan los movimientos. Entonces necesito tener un sensor de velocidad o sensores de velocidad de igual manera instalados en los puntos de las articulaciones o donde están las juntas de los brazos o de las piezas o de los eslabones que forman el robot. Tenemos dos tipos: tenemos tacómetros y tenemos sensores de velocidad de efecto Hall, que quizás son los más comunes. El efecto Hall, pues es un efecto donde un sensor debidamente energizado crea un campo eléctrico a su alrededor, y cuando se encuentra ante la presencia de un elemento ferromagnético o un imán, que normalmente es uno ferromagnético, genera un cambio en ese campo eléctrico, y eso es medible, y la variación o la rapidez en la cual varía este efecto, así tal cual se le llama efecto Hall, nos da una pauta de a qué velocidad está girando el elemento que estamos midiendo. Normalmente estos son sensores de velocidad no lineal, o sea, son sensores de velocidad de rotacional, ¿sí? O sea, nos interesa la velocidad de rotación, y de hecho aquí en las figuras, ajá, la que representa precisamente ese sensor sería el que está en la parte superior derecha, ¿sí? Entonces, este sensor, de hecho, bueno, este no le pertenece tal cual a un robot, le pertenece a un vehículo, ajá, que llevan un sensor que determina las revoluciones a las cuales está girando las ruedas, ajá, del auto. Es un sensor que está colocado en cercanía del motor, y precisamente nos dice eso, a qué velocidad están girando las ruedas, y eso nos da el efecto en la aguja, ¿no? Del tacómetro, ¿sí? De los automóviles. En el caso del encoder, por ejemplo, el ejemplo del encoder, ahí, de hecho ahí dice su costado encoder, la imagen superior de la izquierda representa a un encoder de tipo óptico. Obviamente está encapsulado y no podemos observar qué hay adentro, ¿no? Pero eso es parte de la actividad y de la tarea que ustedes van a hacer como actividad de los apuntes. Y por último, los sensores que detectan la fuerza, ¿no? O sea, los sensores que detectan con qué fuerza está realizando cierta acción. Cuando tenemos un robot, por ejemplo, de empaquetado, ¿no? Cuya labor es a lo mejor meter cosas en cajas, pues tengo que saber a qué fuerza está realizando sus aprietes o sus amarres, ¿no? Entonces, se utilizan sensores de este tipo: las galgas extensiométricas,
por un lado, y los sensores piezoeléctricos, que ese es el que tenemos en la imagen, ¿no? Un sensor piezoeléctrico son aquellos que utilizan un efecto en los cristales, ¿no? Que, o sea, existen materiales de la naturaleza que cuando yo les aplico cierta presión o una fuerza en ellos, generan una muy pequeña corriente eléctrica. Entonces, ese efecto es el que se utiliza para sensar precisamente la presión que ejerce en este caso, un robot sobre el objeto en el cual están manipulando. Entonces, estos sensores se utilizan también mucho en los efectores finales, ¿no? Cuando yo estoy haciendo pick and place de piezas específicas que sean frágiles, pues tengo que sensar cuál es la fuerza que estoy aplicando sobre ellos para no romper o para no dañar las piezas. Entonces, bueno, ahí es muy importante realizar esa medición de la fuerza que estoy aplicando. Entonces, son los sensores que lleva dentro un robot industrial. Por fuera, ¿no? O bueno, sensores externos, no quiere decir que estén afuera del robot, sino más bien que interactúan con el exterior, ¿no? Tenemos al menos dos tipos, ¿no? Los sensores por contacto y los sensores a distancia. Estos dos sensores se encargan de básicamente las mismas acciones. Saber si se encuentra un objeto o no dentro del área de sensado del sensor, ¿no? Válgase la redundancia. Eh, en el primer caso, ¿no? Los de contacto, pues tal cual como su nombre lo indica, pues necesitan tocar al elemento para saber que está presente, ¿no? Cualquier pulsador, botón, en este caso el que estamos viendo en la imagen es un final de carrera arriba, eh, se necesitan tocar o necesitas tú hacer contacto con ellos, con el elemento que voy a sensar para que se active de alguna manera el sensor. Entonces, esos son sensores por contacto y están los de distancia, los que no necesitan hacer contacto con el elemento para saber si están o no están. Y de esos tenemos muchos tipos dependiendo qué tipo de elemento estoy sensando, ¿no? Entonces, si voy a sensar un metal, si voy a sensar una caja de cartón, si voy a sensar un alimento, etcétera, dependiendo qué es lo que voy a sensar, voy a elegir un sensor adecuado para la aplicación. Entonces, tenemos sensores de tipo inductivo, que tal cual utilizan el efecto de inducción mediante un sistema de bobinas, los sensores capacitivos que tal cual generan un capacitor abierto utilizando dos láminas y el espacio circundante para generar un capacitor, ¿no? El efecto capacitivo, sensores ópticos, una luz, tal cual una luz infrarroja que dependiendo la distancia que hay, o más bien dependiendo el tiempo que se tarda en ir y regresar, o sea, tengo un emisor y un receptor, entonces el tiempo que tarda en el emisor en enviarla y el receptor en recibirla se puede traducir en la distancia que hay desde el sensor al objeto en el cual está rebotando, y lo mismo con el sónico, que utiliza la misma estructura, el mismo principio de funcionamiento, pero en vez de utilizar luz infrarroja, utiliza sonido ultrasónico. Entonces, esos serían los tipos de sensores que se les conoce como externos en el robot industrial, y la actividad que ustedes van a hacer, que es la actividad uno de este video, es describir el funcionamiento de estos sensores, ¿no? Desde los que llamamos internos hasta los externos. Entonces hay que investigar y hay que hacer un resumen de cómo funcionan cada uno de estos sensores en más detalle. Yo aquí pues ya mencioné de manera muy superficial cómo lo hacen, pero quiero que ustedes me escriban ahí en sus, bueno, más bien a mano, que escriban ahí en sus apuntes una explicación más detallada del funcionamiento de cada uno de estos sensores. De ahí tenemos los grippers, que son los elementos de sujeción para piezas. Estos grippers solamente se utilizan para aplicaciones de manipulación, ¿sí? Consideremos que si voy a aplicar pintura, pues no voy a tener un gripper, al final voy a tener algún tipo de válvula para enviar ¿cómo se llama? La pintura como tal, ¿no? Si voy a hacer soldadura, pues voy a tener algún tipo de soplete al final, ¿no? Algún sistema de soplete, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero para las aplicaciones que requieren manipulación, o sea, mover objetos de un lugar a otro, inclusive ensamblaje también, existen los grippers, ¿no? Entonces, los grippers más comunes son como los que vemos en la imagen a la derecha, de las tres que hay. Que serían los grippers normalmente de tipo eléctrico, ¿sí? Los grippers eléctricos tienen
mayormente estas formas. Dependiendo, puedes tener grippers neumáticos o hidráulicos que tengan exactamente la misma forma por fuera, pero que eh, por dentro, pues están actuados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en el caso de los grippers eléctricos, pues se utilizan motorcitos o, bueno, servomotores normalmente para actuarlos. En el caso de los hidráulicos y de los neumáticos, se utilizan válvulas, ¿no? Entonces, igual, si es neumático, pues son válvulas que funcionan a base de aire comprimido y si son hidráulicos, son igual válvulas o pistones que funcionan con algún tipo de fluido, normalmente algún tipo de aceite, que es la parte hidráulica. Lo hidráulico normalmente tiene más agarre que lo neumático, ¿no? Entonces, de todos estos tipos de grippers o de sujetadores, los que tienen mayor capacidad de sujeción son los hidráulicos. De ahí tenemos casi un empate técnico entre los otros tres, pero cuando la aplicación requiere un soporte muy grande, por ejemplo, una carga muy pesada, se utiliza hidráulico y si tenemos algo más ligero, utilizo cualquiera de las tres, aunque bueno, en la actualidad se va como inclinando todo hacia la parte neumática, sobre todo la parte de, ya sea de vacío, que es la que se utiliza para materiales normalmente delicados o frágiles o muy ligeros, que son los de la primera figura, la de arriba, la que tiene estos como chuponcitos, que son básicamente ¿cómo le llaman? Las ventosas, que utilizan una succión para hacer la sujeción de la pieza, ¿no? Y aquí en el ejemplo de neumáticos puse esta como esfera deformable, que si se dan cuenta no nada más está sujetando un amortiguador de automóvil, sino también un vaso, ¿no? Entonces ahí lo curioso es eso, ¿no? De que cómo realiza esa sujeción, pues se hace a través de algo que se llama músculo neumático. Entonces estos músculos se deforman a la figura que están sujetando, ¿no? Entonces eso es lo novedoso en este caso, ¿no? Entonces, son aplicaciones más modernas y específicas de los grippers en la actualidad. Y todo eso existe, entonces esto igual es muy bonito y vale la pena que ustedes lo investiguen muchísimo más a fondo. Y para terminar este video vamos a hablar acerca del esquema de control en un robot. Entonces los robots utilizan sistemas de control para realizar el movimiento. Ya más o menos lo habíamos comentado en el video anterior que se utilizan sistemas de control cerrado, ¿sí? Y los sistemas de control cerrado, como ya mencionamos anteriormente aquí, pues se necesitan no nada más los actuadores o los motores que realicen los movimientos, sino también necesito elementos que sensen la posición o la velocidad o la fuerza, que son los sensores que habíamos dicho que contiene un robot internamente, para obtener información en la cual se encuentran y hacer correcciones, ¿no? Entonces, creo yo este esquema de control, pues es de los más conocidos, ¿no? Bueno, normalmente se construye quizá de otra manera, pero es en realidad el mismo movimiento, ¿no? Entonces, tengo el manipulador que sería el brazo robótico, el cual cuenta con sensores. Normalmente a mí me gusta empezar de aquí. Ajá, el manipulador, pues es el brazo robótico. El brazo robótico tiene sensores, que son todos los que ya mencionamos. De esos sensores se obtiene información, ¿sí? Tengo algo que se llama elementos de retroalimentación, que para mí no es otra cosa que el acondicionamiento de la señal para que sea medida de forma eléctrica o electrónica para la máquina o el cerebro del robot. Entonces, esa información electrónica que ya viene acondicionada para ser leída se compara con quién, con información que viene ya sea del usuario o del Teach Pendant o de la programación que utiliza el robot como tal para ser comparada. Entonces, si la información de dónde quiero llegar con la información en dónde estoy divergen, o sea, no son parecidas, entonces hay un controlador que toma una decisión de qué hacer cuando no estoy todavía en el sitio donde quiero estar, ¿no? Entonces, este controlador que se estudia más a detalle en la asignatura pertinente de control, ¿no? Hace una corrección, ¿no? Entonces es como el corrector, por así decirlo. Esa corrección se amplifica a la potencia correcta para que el actuador o todos los motores del manipulador pues se muevan en el sentido que debe, ¿no?
Y eso va de vuelta al manipulador y eso cierra el ciclo, ¿no? Noten que el manipulador por fuera también tiene algo que se llama perturbaciones, que son bien importantes. Por ejemplo, que haya obstáculos, que las personas tiendan a mover manualmente las articulaciones del robot o que haya una colisión o un choque. Todas esas perturbaciones afectan al manipulador, pero se censan. Y al momento de ser censadas, pues entran al ciclo de control y por lo tanto son consideradas o son tomadas en cuenta. Entonces, este es como el esquema básico de control, pero me gusta poner este otro dibujito que tenemos del lado derecho, donde podemos ver cuáles serían los elementos físicos que el robot debería tener para considerarse este diagrama, porque al final de cuentas el diagrama de la izquierda, pues es eso, ¿no? Un esquema, un diagrama, pero en realidad no nos está diciendo qué componentes electrónicos debe tener el robot para realizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que debe tener sensores, pero por ejemplo, creo yo viendo este comparador, este controlador y este amplificador, no nos queda claro si todo esto son un único elemento como una especie de computadora, si es una protoboard con circuitos electrónicos, o sea, ¿qué es, no? ¿A qué se refiere? Y este otro diagrama de la derecha nos permite entender eso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos sensores avanzados, que aquí está mal escrito, pero bueno, significa eso. Tenemos sensores, tenemos una interfaz del sensor, que no es otra cosa más que el acondicionamiento de la señal, una computadora para el movimiento, eso quiere decir que, fíjense, bueno, aquí le llaman computadora, vamos a llamarles más bien procesador, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está hablando de tres procesadores. El procesador de movimiento, o sea, la computadora del robot en su totalidad, tiene un procesador dedicado exclusivamente a censar. Eso es bien importante porque la mayoría de los manipuladores ya dijimos que tienen 6 ejes de movimiento, entonces censarlos todos con la misma computadora y que la misma computadora sea la que tome todas las decisiones y que trabaje aparte lo más cercano a tiempo real, pues sería computacionalmente muy costoso y le llevaría mucho tiempo y el robot sería lento en sus respuestas. Entonces lo que se hace es tal cual poner a trabajar varios núcleos de procesamiento al mismo tiempo dedicados a tareas particulares. Por ejemplo, tener un procesador solamente para los sensores para adquirir esa información de las posiciones actuales del robot o de las diferentes articulaciones, en qué ángulo se encuentran todas ellas, a qué velocidad se están moviendo en ese momento, qué fuerza están aplicando. Entonces, todo eso la computadora de movimiento lo administra, ¿sí? Y hay una comunicación, por supuesto, entre ese procesador y el procesador, vamos a decirlo, principal del robot. Entonces, por otro lado, del lado izquierdo, tenemos la computadora o el procesador de comunicación, el que se encarga de comunicar al cerebro del robot, que vamos aquí a llamarlo computadora del robot, con el exterior, ¿no? Entonces tengo comunicación por puerto serial, por Ethernet, etc., ¿no? O sea, conectividad a Internet, por ejemplo, USB, cualquier dispositivo que se conecte directamente a la computadora del robot, la interfaz del usuario y el Teach Pendant. Aquí aparece también el nombrecito de la terminal de programación. Todo esto se conecta a este procesador de comunicaciones, ¿no? Entonces, el procesador de comunicaciones y el procesador de movimientos le proporcionan información a la computadora, ¿sí? De tal manera que la computadora utiliza todo ese cúmulo de información para tomar decisiones y saber qué hacer, hacia dónde mover los actuadores y hacia dónde realizar todos estos movimientos, que aquí a lo mejor eso es lo que falta, ¿no? Esto que llamas amplificador de potencia, yo al principio decía, bueno, a lo mejor esta computadora de entradas y salidas se refiere a eso, y de hecho sí, porque al final, si ustedes ya llevaron la materia esta de micros, recuerden que los microcontroladores tienen algo que se llama convertidor analógico digital y convertidor digital analógico, que son elementos que permiten convertir una señal que viene totalmente, en el caso de, por ejemplo, el digital analógico, una señal que viene en ceros y unos, convertirla en un voltaje, por ejemplo. Y viceversa, ¿no? Si de entrada los sensores me proporcionan una información en voltaje, entonces debo tener
un elemento que lo convierta a ceros y unos, porque la computadora no entiende el voltaje como tal, no entiende nada más la cadena de ceros y unos. Entonces, todo eso se utiliza precisamente a través de esta interfaz, vamos a llamarle, o este procesador de entradas y salidas, para enviar la información a quién, a los actuadores, ¿sí? Ahora, la computadora pues se sirve de un programa o de una memoria de programa, de una memoria de sistema que vendría a ser como su sistema operativo. Este programa pues tiene que ver con lo que yo le estoy indicando al robot que tiene que hacer, ¿no? Que es mover piezas de un sitio a otro, hacer un embalaje de piezas, realizar un cordón de soldadura, etcétera. Todo eso es parte de la memoria de programa y la memoria de usuario, que es donde el usuario guarda información específica, por ejemplo, donde tú guardarías el ciclo de control, ¿no? O todas estas secuencias de control del, por ejemplo, pensando en que utiliza un controlador tipo PID, ¿no? ¿Dónde se guarda esa información? Pues bueno, se guarda en todas estas memorias, ¿no? Toda esa información va en estas memorias. Entonces, esa información la utiliza la computadora del robot para indicarle a los actuadores qué hacer. Entonces, este diagrama se me hace un poquito más, pues está más elaborado, más complejo, pero nos permite entender un poquito más a fondo qué realiza la computadora del mismo y de qué manera utiliza la información para realizar los movimientos. Entonces, la última actividad de esta unidad va a ser la siguiente. Respecto a lo que ya habíamos mencionado de las diferentes características o datos técnicos de los brazos robóticos, pensemos en la carga o el payload, el reach o el alcance, las certificaciones, las dimensiones, todas las que ya mencionamos anteriormente. Vamos a entrar a páginas de los fabricantes de robots industriales. Aquí tengan cuidado, yo quiero que entren a las páginas del fabricante. O sea, pues, que si ustedes me buscan nada más datos técnicos de robots y no les aparece información de robot, perdón, de directamente de los fabricantes, pues no pongan eso. O sea, quiero que entren a las páginas de los fabricantes. Y ahorita voy a dar ejemplos. ABB, Fanuc, Yaskawa, etc., o sea, que son los que fabrican robots industriales, ¿no? Motoman, ¿no? Etcétera. Y que obtengan datos técnicos de 6 robots distintos, ¿sí? También aquí quiero que sean robots diferentes, no hagan de que, este, no quiero ver que todos tengan exactamente los mismos 6, ¿no? O sea, porque no existen solo 6 robots industriales, existen miles de modelos diferentes, inclusive aunque todos se metieran a solamente una página, pensemos en la página de ABB, o sea, que nada más entraran a la página de ABB. De todas formas, ABB tiene cientos de modelos de robots. Entonces, es imposible que tengan exactamente los mismos 6 robots. Entonces, aquí busquen 6 robots distintos, ajá, y y háganlos, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta es la actividad número 2 y esto sería todo por estos videos de esta unidad. Entonces, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por poner atención.